No hay ningún problema. ¿A dónde están las presentaciones? La suya es esta primera. Sí. Esta tiene que estar abierta primero, permítame. Como usted quiera. Como ustedes, y ahí solo se acerca a... Entonces, me voy... Ay, se me perdió, no voy a poder compartir. Esta es la primera suya, ¿verdad? Sí, esta es la primera también. Bien, en casa ya ven la presentación, pongamos atención. Tengan todos muy buenos días. Vamos a hacer la oración para comenzar. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Padre buen Dios, gracias por este día que nos has dado. Gracias por la salud, Señor. Gracias por los alimentos que pusiste en nuestras mesas. Gracias, Padre, y te pido, Señor, que todos salgamos bien en esta exposición y que todo salga bien. Amén. Tengan todos muy buenos días. Para presentar o para comenzar, tenemos que entender qué son los derechos humanos. Y para eso una pequeña reflexión que se dice que los derechos humanos son todos aquellos que es el acreedor por solo el hecho de ser persona y son irrenunciables. Ya en tal caso tenemos la Constitución. Ahora bien, los derechos humanos tenemos que saber, y no se me presenta la... Creo que tiene cámara para poder... No lo creo. No lo creo. ¿Me confirman en casa? ¿Ven la presentación? Sí, licenciada. Muy bien. Ahí está. Pues siempre no se proyecta acá. Y eso. Ha quedado como congelada, que esa es la imagen. Ah, se fue todo. Ah, no. Y hoy dejó de funcionar. Bueno, les presento a mis hijos. Y hoy no quiere funcionar eso. Perdón, jóvenes, pero tenemos problemas técnicos acá. Espérame. Se ha congelado esto. Si usted, claro, aquí usted es libre de exponer con lo que usted quiera. Quiero ver esta presentación. Ah, es esta, ¿verdad? Tenemos problemas técnicos, jóvenes. Vamos a ver qué hacemos. Licenciada, lo que está pasando, fíjese, es que se le abre dos pestañas diferentes de PowerPoint. Una donde se refleja porque está compartiendo el cañón y otra donde le tiene que usted ir pasando la diapositiva, que es la que le había aparecido a usted en la pantalla previamente.
esa la tiene que ver ella en la laptop y la presentación en el cañón. Eso es lo que está pasando. Pero siempre comparto la pantalla, ¿verdad? O Sí, la siempre, ventana. licenciada. No comparta la pantalla completa. Lo que pasa es que no tiene la tienen dos pantallas, por así decirlo, a la hora de transmitir en el cañón. No solo una pantalla. Si hubiera una sola pantalla, transmitiera directamente lo que está viendo en la laptop, pero lo tiene dos pantallas. Vale, vamos a ver. Permítame, pero tengo que entrar a la... Pues, muchas gracias, que nos ayudó allá atrás. Vale, esperemos que ella... Continuando con el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, más los 7 derechos humanos que sus compañeros pues, lo van a exponer, tenemos que tener la breve introducción de qué es y para qué sirven los derechos humanos. Y dice así: para algunas personas los derechos humanos son una convención jurídica con implicaciones políticas. En esto podemos poner la Constitución y las leyes secundarias que están en nuestro Estado salvadoreño, así como también de una determinada cultura y de la occidental de un determinado momento histórico. Hablando históricamente, en 1789 fue la declaración del marco de la Revolución Francesa, donde esto vino a hacer un impacto bastante, o decir de manera así, que convulsionó el Estado. Fue cuando la Revolución Francesa, entre 1789, fue que para algunos, el 10 de diciembre de 1948, en las Naciones Unidas, esta fue la última de los momentos históricos más importantes que se vivieron. Y que es así, que la Revolución Francesa fue un conflicto tanto social, cultural y político. Es por ello que está siendo mencionado sobre la breve introducción, que es lo que son los derechos humanos y por qué surgieron estos durante el tiempo. Ahora bien, la Revolución Francesa se dice que, como ya les he explicado, fue un conflicto político y social con diversos periodos que sufrimos mayoritariamente a nivel universal. Entonces, ¿a qué vinieron los derechos humanos? A poder protegernos de tal manera que nosotros podamos ser como este país, que es un país democrático y que tenemos derechos, igualdades en la sociedad. Y se dice que se inició en autoproclamación en el tercer estado como Asamblea Nacional, se le llamó en 1789, y esta finalizó con un golpe de estado en 1799. Ahora bien, ¿qué es la Declaración de los Derechos Humanos? Pues la Declaración de los Derechos Humanos es esta que, a partir de la historia que se ha venido conociendo, es más conocida como DUDH, pero todos la conocemos como la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas personas no tenemos el conocimiento, o a partir de lo que yo estudio, que es licenciatura en Ciencias Jurídicas, no tenía el conocimiento de qué era y la magnitud que tenía esto en los derechos humanos y qué era lo que el Estado a mí me protegía y hacer valer mis derechos. De acuerdo acá, la DUDH, que son los derechos humanos, fue adoptada en la Carta Magna, que es de las Naciones Unidas, que es la ONU, que esta fue acabada de establecerse, como ya bien lo dije, el 10 de diciembre de 1948. Como una respuesta a esto fue los actos de barbaridad y ultrajantes que vivieron todas las personas que sufrieron sobre la Revolución Francesa. El trabajo que viene a ser los derechos universales, que comenzó en 1946, fue un comité de redacción integrado para la protección de los derechos universales que están a grandes potencias como Estados Unidos, China, que fueron algunos
que se metieron al Comité de Redacción de Ampliación para los Derechos Humanos. Ahora bien, esta es la respuesta de lo que es. Y se dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve para un plan de asociación global, es decir, para la protección global de todas las personas a nivel universal. Para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de toda persona, como por ejemplo el artículo 1, que son los derechos primarios de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a nacer, a la libertad, y consiguientes a los artículos de los derechos primarios de la Constitución, que son el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a una familia integral, el derecho a la estudiantil, entre otros derechos que ustedes van a mencionar. Y las personas que tengan se hizo para que todas estas personas tengan libertad, igualdad y que sean tratadas de manera digna. Ahora, ¿para qué está concebida la Declaración de los Derechos Humanos? Y esta marca un hito que por primera vez el mundo pues pudo ser de manera documentado y acordado globalmente, que señala los derechos humanos y la protección que las personas tenemos independientemente de sexo, raza, color o de alguna jerarquía social a la que se pertenezcan. Los 30 derechos universales de la libertad de la DUDH incluyen el derecho a ser sometido a la tortura, al no ser sometido a la tortura, el derecho a la libertad, a la expresión, como ya se los había dicho, de la Constitución es donde emanan todos los derechos de cualquier persona. Ahora bien, el para qué. Los 30 derechos y libertades de contenidos de la DUDH incluyen los derechos a no ser sometidos, como ya bien aquí lo dicen, a no ser sometidos a la tortura, al derecho a la libertad y al tener el poder tener una expresión. Como por ejemplo, este país es democrático y nosotros tenemos el derecho al voto, al poder ser nosotros, tener elección sobre nosotros, sobre el pueblo, porque nosotros somos los que emanamos para poder tener y que pueda tener poder los legisladores, porque nosotros somos quienes le damos el derecho a ellos. Así también los derechos incluyen tanto los económicos, sociales, políticos y culturales. Y los derechos son, como ya bien lo dije, a la seguridad social y a una vivienda adecuada. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lucha la Amnistía Internacional por los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y se dice que lo hace investigando y denunciando los abusos contra los derechos humanos donde quiera. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que la amnistía ayuda a proteger los derechos para que nosotros como seres humanos no podamos ser violentados a nuestros derechos que son emanados como el derecho a la vida. Y arrojamos luz donde las personas están en peligro y dan la protección y la información a las generaciones futuras para que el cumplimiento de este sea progresivo y pueda seguirse haciendo así. Y los derechos humanos sean una realidad para todas las personas como antes no lo era. Es todo, licenciado. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? ¿El de quién va? El mío, Alexandra González. Ese es el último que bajé, ¿verdad? ¿Sí? Quiero ver si es este. Sí. Presentación. ¿Este es? Sí. Vale.
Bien, yo creo que ahí está. ¿Ven la presentación, jóvenes? Sí, Hola, en licenciada. casa. Sí, muchas gracias. Sí, yo ver la presentación. Gracias, Ronald. Solo conforme vayan exponiendo su enfermedad, un nombre y un apellido para yo colocar y poner su. De algunos señores poder. Se puede decir que es una mención. ¿Quién es esa su presentación? Sí, pero la quería poner en grande. Es que No se puede. no, para poner en grande tienen que hacerlo justo allí donde estaba. Aquí va. Ahí donde estaba. No, ahí es la presentación. No. Tiene que irse No solo es donde yo lo tenía ahí. Pregunte si la ven bien. los que están virtuales ven la presentación. Sí, no te preocupes. Órale. Bueno, tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el primer grupo el segundo grupo de eso que son los derechos humanos. Como ya lo decía mi compañera, ya vimos un poco de qué se tratan los derechos, o qué son, para qué sirven y cómo funciona esto a través del ser humano, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema. Nosotros tenemos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1 al 6. Entonces, somos 6 compañeros, cada uno le vamos a decir un artículo y se lo vamos a explicar de manera breve para darles a conocer en qué consiste y cómo se ve reflejado esto en la vida cotidiana o normal. El número 1 lo tengo yo, que sería... Déjenme ver si esto se pasa. Ahí está, son 6 artículos. El número 1 sería: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. Y dice que todos estamos dotados de razón e inteligencia. Entonces, que debemos usar esto para convivir racionalmente con los demás seres de la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que al nacer yo tengo los mismos derechos que William, que tú, y también somos libres. ¿Qué quiere decir eso? Como lo estábamos viendo en otras clases o en otras materias, la libertad se debe usar con responsabilidad. Por eso dice que somos seres dotados de razón y que a través de la misma razón que tenemos debemos de convivir con los demás, debemos de ser fraternales. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien va en la calle y le puedo ceder el paso, se lo ceda. Que si alguien va caminando, una anciana, y le pesa mucho lo que lleva, yo puedo ahí decirle, le ayudo, señorita, a hacer eso, a modo de convivir en la sociedad y de hacerlo de mejor manera, porque para eso tenemos la responsabilidad social, para eso tenemos la inteligencia, y prácticamente en esto consiste, ¿verdad? Que nadie es más que nadie, todos tenemos los mismos derechos y todos somos libres en la sociedad en la que vivimos. Como ya vimos en el artículo 1, se resalta la importancia de respetar, ¿verdad? El respeto. El respeto, la dignidad, la unión y la diversidad. Giovanni Méndez. Giovanni Méndez. Ahí estamos. Ahora vamos con el artículo número 2. Buenos días, mi nombre es Alexandra González y yo les voy a hablar un poco acerca del artículo 2. En el artículo 2 se establece que toda persona tiene derecho según los derechos universales. No tenemos que ser discriminados ni por nuestra religión, ni por nuestro color de piel, ni por nuestra raza, ni por el idioma, ni la clase social a la que pertenezcamos. El artículo 2 tiene un poquito de parecido al artículo 1, porque en los dos se nos menciona que no podemos ser discriminados,
pero este abarca un poquito más, porque no nos está hablando solo del color de piel, sino también nos está hablando de nuestra función, de nuestra raza, de cómo nos expresamos físicamente. Y tenemos unos ejemplos aquí, no sé si a veces les ha pasado, que muchas veces son discriminados por la forma en la que se dicen o la expresión cultural que tienen. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho el rock, entonces manifiestan su gusto musical con la ropa. Y muchas veces vemos a las personas que andan vestidos con gabardines o con púas o con botas y decimos, ay no, esa persona se ve como un poquito peligrosa, entonces nosotros la discriminamos y nos alejamos. O muchas veces pues, una persona que tiene una expresión cultural un poquito más como el hip hop, entonces nosotros pensamos que esa persona me va a robar. Más no sabemos el trasfondo de su vida, como nos ponen aquí las imágenes, se puede fijar, hay una donde dice que es al pasado, uno que es débil, uno que es incapaz, no sabemos que tiene otros dotes artísticos o tiene otra forma de expresar cómo puede brillar él. También tenemos la adicta, que a veces vemos personas que tienen muchos tatuajes y las podemos juzgar por eso. Pero no solo nos está hablando este artículo de que no debemos discriminar a la persona solo por su forma de vestir, sino también por su religión. Porque muchas veces nosotros pertenecemos a otra religión y nos creemos capaces de juzgar a esa persona solo porque no lleva nuestra propia religión. O también porque son de otro país como Estados Unidos, que sufre mucho la discriminación hacia los países latinoamericanos y los que no pertenecen a Norteamérica. Eso es todo. Buenas tardes a todos, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el artículo 3. Y este artículo nos dice, que lo voy a leer textual para que lo entiendan: todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. O sea, nosotros tenemos derecho a la vida y este derecho abarca mucho más que la prohibición, que la pena de muerte, y es un artículo muy fundamental. Porque este artículo da paso a los demás artículos, porque si no tenemos vida no vamos a tener derechos, obviamente, no vamos a estar vivos. Y yo explico un poco como para que logren entender más este derecho y luego comenzar más. Y que todos tenemos derecho a la vida, no se nos puede corromper así por así, ¿va? Y es el principal derecho de muchos otros. Y pasaba algo muy importante cuando yo leí el derecho, de que yo me hacía una pregunta, de que si tenemos derecho a la vida y a la libertad, y que tenemos que tener seguridad de esa, ¿con qué derecho unos deciden quién vive y quién no? O sea, quiero que lleguemos un poco más a la reflexión, ¿no? del derecho a la vida. ¿Con qué derecho una persona va a decidir esa persona vive o no? La podemos ver muy marcada aquí en el territorio salvadoreño, de que en tiempos pasados, no se está reflejado ahorita actualmente, suele pasar de que matan a alguien solo por matarlo. Deciden el derecho de su vida. Y en otros países tal vez no se ve de que solo los matan y de que hay guerra infantil y eso todo, sino de que en otros países ya se está viendo de que están matando a un ser de que todavía no se sabe cuál es por sí mismo, están matando un feto porque todavía no es un ser humano. Que no está así, lo veíamos también en desarrollo personal. ¿Con qué derecho otra persona viene y toma ese punto? ¿A quién va a vivir y quién no va? Y me causa cierto conflicto porque la vida es sagrada. Quienes son de una religión o no, podemos llegar a determinar que la vida es sagrada. O sea, yo, aunque a veces no quiera vivir por algo de motivo, yo no me quiero morir tampoco. O sea, ya si me ponen en la decisión tuya, me voy a matar, no quisiera hacer. Algo muy duro. Y es algo que se debe cuidar y venerar la vida. Pues ya vemos que muchas personas veneran la vida de algo buen motivo, pues tenemos a la gente budista. Y la vida es para todos algo muy interesante, porque venimos y decimos, cuidar, es un derecho de que tenemos que cuidar.
y se nos tiene que dar esa seguridad como personas. Y también surge otra causa, pues, ¿con qué derecho surgen las guerras? ¿No? Porque también en las guerras es algo donde siempre sucede que gente con poder viene y le quita la vida a otra persona. O con qué derecho vienen y crean guerras santas, de que lo podemos ver en la historia, eso ha sucedido. ¿No? Y en nombre de las naciones que se hacen daño al prójimo y corrompe a ese derecho. En conclusión, la vida es algo sagrado, ¿no? Es un derecho que nos cambia todo, ¿no? O sea, si tenemos vida. Y ese derecho no tiene que ser violentado, ¿no? Y aquí por lo menos podemos ver un poco de ese derecho, ¿no? Que es el derecho del ciclo de la vida. O sea, yo tengo mi derecho de tener que vivir mi ciclo de la vida. Si me voy a morir, me va a morir por unas circunstancias que me suceden en mi vida. Alguna enfermedad, algún accidente o alguna causalidad que sucede. No me tiene que ser abatida esa. Y también para formar una familia. Ese derecho no se me tiene que violentar. Pues si a mí me hubieran matado cuando estaba bebé, pues estaba en la panza de mi mamá, no hubiera podido tener una familia. Y tengo que tener una muerte digna. No es nada de que no tengo que cargar, morir así que así. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Abraham Escalante. Y el artículo número 4, el artículo es claro: nadie tiene derecho a hacernos esclavos y no podemos hacer que nadie sea nuestro esclavo. Si nos ponemos a imaginar en nuestra mente, cuando nosotros somos esclavos, ¿qué se tiene en la mente? ¿Una persona? ¿Cómo? Está atada, ¿verdad? Y es eso específicamente. Y es que una persona sea dueña de otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, si voy a dejar el ejemplo para después. Antes lo que pasaba con los esclavos es que a veces era que la esclavitud se daba por deudas que tenían, ¿verdad? Digamos que yo le debía algo a alguien, entonces yo le pagaba de manera sirviente, ¿sí? Era la servidumbre. Entonces, no era una paga monetaria, lógicamente no había un pago. Se consideraba bienes, muebles, cosas, un objeto. No sé si han escuchado el término, con el licenciado hablábamos de eso el siglo pasado también, el término de cosificar, ¿verdad? Que es como ver a otra persona como un objeto, ¿verdad? O sea, verlo como una cosa. Entonces, en este caso, eso es lo que pasaba con los esclavos. Se veía como una cosa, incluso se podían comprar y vender como si fuera mercadería. Yo te vendo a esta persona o yo te compro a aquella persona. Y estaba dispuesto, lógicamente, a todo lo que su jefe dijera. Es propiedad de otra. Entre el 650 y 1900 años, 18 millones de africanos fueron esclavizados. Un dato ahí para que lo tengan. Y hoy, ¿cómo se podría considerar esto de la esclavitud? Digamos que un jefe se lleva a unos 3 empleados, ¿verdad?, para su casa y que le empiecen a servir. Eso sería esclavitud, ¿ya? Y los derechos, ¿cómo se llama? DUDH dicen que no se puede esclavizar a nadie, ¿verdad? Nadie puede ser esclavo y nadie puede esclavizar a otro. También se veía mucho con esto de la discriminación, que ya más o menos antes hablaba por ahí, y es que se ocupaba gente de raza negra, ¿verdad?, para estas cosas, mayormente africanos o afrodescendientes. Entonces, eso prácticamente es lo que tiene que ver con la esclavitud. Ya podemos ver ahí los tipos de esclavitud que prohíbe el artículo 4, el trabajo en servidumbre, lo que les decía, la explotación sexual, las mujeres, esto era muy común en las mujeres, que las mujeres podían servir, ¿verdad?, con sexualidad. La trata de personas, el trabajo infantil, lógicamente, el matrimonio infantil y forzado, ¿verdad? Eso que se daba mucho en esta época, que a los niños, pues ya los querían unir, ¿verdad?, que fuera un matrimonio y que formaran una familia.
días, y voy a hablar sobre el artículo número 5 que dice: nadie será sometido. Mi nombre es Jensi Aguilar. Jensi Aguilar, gracias. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Primero, lo que es tortura es un acto que inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, que sean físicos o mentales. Me llama mucho la atención porque no solo la tortura, no solo se trata de un maltrato físico, sino que también de un maltrato mental. Y eso, como lo decía Abraham, que en el pasado pues, se daba bastante esto de la esclavitud, pues muchas veces esto llegaba a una tortura, no solo una esclavitud, sino que torturaban a sus empleados y los obligaban a hacer cosas que no querían o los maltrataban gravemente. En ocasiones puede que... No, atrás. En ocasiones puede que los estados hayan discutido sobre la definición de lo que constituye la tortura, pero eventualmente ninguno defiende abiertamente su práctica. Ahora incluso todavía la llevan a cabo en algunos rincones más oscuros de nuestro planeta. Un lugar donde se da bastante la tortura es en la familia, cuando esposos o incluso ahora esposas pues maltratan gravemente a su pareja y eso puede llegar a que los asesinen incluso. También se da bastante, un maltrato mental se da en el colegio, el bullying es bastante común y pues esto afecta mucho a los alumnos porque pueden llegar al suicidio, entonces ahí se ve qué tan grave era la tortura mental que estos jóvenes recibían. Otro es que personas que son discapacitadas son tratadas muy mal e incluso torturadas y por su deficiencia. La prohibición de la tortura es el reflejo de la represión contra los campos de concentración y los experimentos médicos nazis con personas vivas que motivaron a los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al final de los años 40. Bueno, nuestro deber como personas es pues, que siempre tratemos a las personas con el debido respeto, porque todos merecemos el mismo respeto y tenemos la misma dignidad, y pues no tenemos que maltratar a nadie, incluso si esa persona no nos agrada, no nos gustan sus gustos, o no sé, que no nos cae bien, que siempre tenemos que tratarlos con el respeto que se debe y no torturar. Mi nombre es Alexandra Ruiz y yo le vengo a hablar sobre el artículo 6, que sería: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este artículo más que todo trata de cuando nos violan los derechos, ya sea en el trabajo, que muchas veces se da, siempre que son lugares en donde pueden ser un poco más notables. Igual en nuestro tiempo de antes, esto era muy común, que se violaran demasiado los derechos. Explotaban al trabajador, a veces discriminaban a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, en este artículo lo que se apela es de que, a pesar que tú vayas a otro país o estés en cualquier parte, tus derechos siempre tienen que ser respetados, solo por el simple hecho de ser persona. Muchas veces, un ejemplo que les podría dar es cuando, como decía mi compañera, ¿verdad? En el caso de parejas, ¿qué se puede dar? El esposo le dice a la esposa que ella tiene que hacer limpieza, tiene que hacer de comer, cuidar al hijo, todo. Y cuando él llega a la casa de noche, todos tienen que estar listos porque ella es lo único que hace. Eso ella no le tiene que cansar nada porque es lo único que hace. Entonces muchas veces empiezan de que es cierto, es lo único que yo hago, entonces yo hago eso. Y así se va discutiendo el derecho de ella, porque a pesar de que tal vez ella no tenga un trabajo, ser ama de casa es un trabajo, se terminan cansadas y todo no es algo fácil, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos el conocimiento y vamos soportando ciertas actitudes. En todas partes se da, hasta en la escuela. Otro niño puede respetar tu derecho, solo por el hecho de estar haciendo el famoso bullying. Se da en las calles, en cualquier parte. Hay discriminaciones, como decía mi compañera, ¿verdad?
porque tiene tatuajes es una persona mala. Porque ve que tal vez tiene sus comodidades, dicen, esta persona es tacaña. Ya empiezan a comprarle sus derechos solo por sus apariencias. Entonces, en este artículo se respeta eso. Se trata de ver que por tu origen, por tu nacionalidad, de donde seas, no tienes el derecho de respetar tus derechos para la redundancia, pero también se destaca que tienes tus deberes como persona. Así que, eso sería todo de mi parte, y hoy se viene una pequeña dinámica. Necesitamos que dos personas nos den un ejemplo en el cual se está violando los derechos antes mencionados. Sí, el área laboral, bueno, Sí, pero puede el área laboral puede ser en el aspecto de que como no se le hacen valer sus tributos cuando de manera cuando le pagan y no pagan impuestos y todo eso, entonces la recolección, ¿cómo se llama? Cuando los tributos se pagan, tiene que, la renta, entonces ahí es donde le disminuyen, entonces ahí están haciendo una violación de derechos también. Probablemente el aborto también. Aunque entra el tema de controversia de ¿no? Si ella puede decidir sobre la vida del feto o si ella sabe cómo se puede decidir sobre la vida de la mujer al momento del aborto. También yo solo quisiera aclarar el derecho a personalidad jurídica. Ese derecho se refiere a que tenemos el derecho, valga la redundancia, de tener un nombre y un apellido legal. Cuando nacemos, nuestros padres van a la alcaldía, sacan nuestra parte de nacimiento y ya existimos. Hoy en día, en nuestro país, incluso hay muchos jóvenes que no pueden sacar el TUI porque no existen en la alcaldía. Incluso aquí en Opanca tienen varios casos que están resolviendo de jovencitos que para poder sacar su DIF tienen primero que hacerlos existir. Entonces, primero, la personalidad jurídica se refiere específicamente a que tengo que gozar de un nombre. Obviamente, al gozar de un nombre ya existo, ya tengo derecho para todas las protecciones que me da esto que estamos hablando. Pero ahí no se hace una contradicción, porque desde que nosotros tenemos los derechos adheridos desde que estamos en el vientre de la madre, entonces desde que somos fecundados nosotros ya tenemos los derechos. Exacto, los derechos siempre los tenemos. Lo que pasa es que ella me lo enfocó que desde el momento en que yo soy yo, ya no tengo derecho a estar, como que me confundió, ¿me explico? Desde el momento desde la fecunda, que estamos fecundados, aunque no tengamos ni el nombre que nos han elegido, nosotros ya somos merecedores de estos derechos. Pero ya una vez nacidos, necesitamos existir jurídicamente para nosotros ya hacerlo valer ante la sociedad. ¿Sí? Antes de eso lo hacen valer nuestros padres, ¿verdad? Cuidando el embarazo, no al aborto, etc. ¿Dejó de compartir? Tiene que dejar de compartir. Bueno, hay que meterse al aula. Deje de compartir. ¿Quién es? ¿El sin nombre? William. Es que el apellido, señor. Hernández. Ay, disculpe. No tengo personalidad. No tiene. Entonces, ¿hay otro grupo que va a pasar a exponer? ¿Ustedes? Ay, cerré aquí. No, aquí no. Entonces, esta será su presentación. Permítame, quiero ver. ¿Esta es la de ustedes? Sí. No hay problema, ¿verdad? Son los derechos de 25. Ustedes lo... no, porque estoy respetando el día que a usted le toca venir. Aunque los derechos me los estén dando desordenados, eso no es problema. Usted está defendiendo su... Ok.
Jóvenes, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Muchas gracias. Silencio, sí, sí. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Nosotros vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente los derechos del 25-30. Mi nombre es Leslie Guerrero. El artículo 25 nos dice derecho a un nivel de vida adecuado. Dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos todo esto, vivienda, alimentación, vestido, no tuviéramos un nivel de vida adecuado. También ese derecho nos habla de que los seguros que ese derecho nos habla de que los seguros en caso de un desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. De igual manera, este derecho nos habla de la maternidad y la infancia, que tienen derecho a recibir cuidado y asistencias especiales, así como también todos los niños nacidos de matrimonio y fuera del matrimonio tienen derecho a una igual protección. A mí me toca explicar lo que es el artículo 26. Básicamente trata acerca de la educación, que es fundamental para todos los seres humanos, ya que nos permite adquirir conocimientos y así podemos alcanzar una vida plena en nuestra situación de la vida. ¿La puedo interrumpir un ratito? ¿La puedo interrumpir un ratito? Diga. ¿En la esquina dónde? Bien, ahora sí, ¿quién está exponiendo? Yo, Fátima Arevalo. Su cámara debe estar abierta. Fátima, ¿qué Sí, me dijo? Fátima Arevalo, yo la había abierto cuando empecé a hablar. No, es que para verla yo al menos que está, y ahorita quiero ver a dónde está su presentación. Aquí está. Ahora sí. Adelante. Es el derecho 26. No sé si me escucha bien. Si habla un poquito fuerte, creo que sí. No nos está funcionando el cañón como usted, no sé por qué. Estaba diciendo que básicamente el derecho 26 trata acerca de la educación, porque es fundamental, ya que todos los seres humanos nos permite adquirir conocimientos y tener una vida plena de esta manera al tener derecho a una educación. Dice que la educación debe ser gratuita, al menos que los conocimientos, al menos en lo concierne a la instrucción elemental y fundamental. Esto se refiere que es la que proporciona el contenido mínimo fundamental de los conocimientos de los que nadie se puede carecer para poder integrarse en la sociedad. También dice que la instrucción elemental será obligatoria y la instrucción técnica y profesional habrá de ser elemental y generalizada en el acceso de los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos, o sea que esto siempre se tiene que
dar una recompensa al finalizar sus estudios. También la educación tendrá por objetivo pleno el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Dando de esta manera se va a favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá lo que es el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. O sea que en el momento de estudiar siempre nos van a inculcar el respeto hacia las otras culturas, todos para que mantengamos una buena armonía. Y el último, siempre del artículo 26, dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dársele a sus hijos. Pero igual, aunque tengan el derecho de elegir qué educación se le va a dar a los hijos, esto no quiere decir que nos van a privar de una educación. Básicamente de eso trata el artículo 26. Buenos días, licenciada. Yo soy René Barahona. Y el artículo que voy a explicar es el artículo número 27, que es el que tenemos en pantalla. El artículo 27 es de la DUDH, que es el derecho a la vida cultural, artística y científica. Cuando yo hablo de una vida cultural, precisamente me estoy refiriendo en el ámbito de la cultura, obviamente. Y la cultura es increíblemente extensa, se podría decir que es prácticamente todo, puesto que la cultura puede ser, por ejemplo, las religiones, los diferentes tipos de religiones, tradiciones, estilos de vida, estilos para vestirse, la música que escuchamos, una gran cantidad de cosas. En cuanto a una vida artística, se podría decir que es como aquello que nos gusta o que nos gustaría hacer con un objetivo. Y el objetivo es expresarlo en forma de un arte. Y por último, una vida científica. La sociedad, bueno, no solo la sociedad, sino el mundo entero está en constante evolución. Y uno de los ámbitos que más destacan dentro de esta evolución es el ámbito científico. Y como dice en este apartado, nosotros podemos formar parte de este progreso científico, y no solo eso, sino que vamos a recibir las beneficiencias de los desarrollos de eso. Eso sería todo del artículo 27. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fátima Castillo y yo les voy a hablar sobre el artículo 28. De negar a las personas sus derechos humanos es distorsionar su propia humanidad. El único párrafo del artículo 28 dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades promocionados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El derecho a un mundo libre y justo promueve o implica la necesidad de promover la igualdad en las oportunidades y en todos los resultados de la humanidad, entre países también. Y ya como sabemos, la desigualdad y la discriminación son temas que son bastante comunes hoy en día en cualquier parte del mundo, ya sea por diferentes religiones, por diferentes clases sociales, por diferentes colores de piel, también por la vestimenta, entre muchos otros factores que nos llevan a tal punto de decir que hoy en día las personas son discriminadas solo por el hecho de ser diferentes. Es decir, que es fácil discriminar a alguien solo porque no es igual a mí. O sea, por ejemplo, es fácil discriminar a alguien por las clases sociales, no todos tenemos las mismas clases sociales. Entonces, yo fácilmente puedo discriminar a alguien por cuestiones de dinero, porque no se viste igual a mí, o porque no tenga el mismo nivel de educación que yo tengo, que yo recibo. Por otra parte, la mayoría de los artículos imparten solamente libertades y derechos. Y el artículo 28 plantea la efectividad del resto de artículos. Es decir, que no es solo basta con dictar los artículos y los derechos, sino también tiene que ser obligación que estos se rijan y se cumplan. Entonces,
Para ello, los estados tienen que promover ciertas cuestiones sociales, políticas, jurídicas y económicas para que esto sea realizado. Tras la aprobación de la Declaración de esos Derechos en 1948, hubo un censo en décadas en el que una de las principales maneras de lograr un mundo libre y justo era solamente para mantener la paz a través de la cooperación internacional. Para concluir con este artículo, podemos decir que este rige por el derecho de tener un lugar donde vivir, convivir, aprender libremente y donde las nuevas generaciones puedan vivir sin discriminaciones y sin desigualdades. Esto es todo mi parte. ¿Cuál era su apellido, Fátima? Sí, Castillo. Buen día, mi nombre es Byron Casoverde y el artículo que voy a hablar es el artículo 29. Y podemos ver que dice deberes respecto a la comunidad. El artículo 29 tiene 3 divisiones que básicamente están conectadas una con la otra. Y dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Así como nosotros también tenemos los derechos, que es lo que estamos hablando, también tenemos deberes que se deben de cumplir dentro de la comunidad, puesto a que solo en ella se puede desarrollar libre y plenamente la personalidad. Por ejemplo, al momento de estar en el sector estudiantil, uno debe desarrollarse como persona y debe desarrollarse como individuo en una sociedad o en una comunidad, en este caso en la escuela. Podemos ver también que el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir con esto? De que al momento en el que nosotros estamos dentro de la sociedad o de una comunidad, nosotros debemos de respetar estos derechos, ya que si lo irrespetamos o salimos de la ley, estamos violando el derecho y es algo que no se puede hacer. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Todo esto ha sido, como nuestra compañera decía, que en las Naciones Unidas, tras lo que sucedió en Francia, fue conformado lo que conocemos como la Declaración de los Derechos Humanos. Y todo está relacionado a este lugar, a esta asociación, se podría llamar, de que no podrán en ningún caso, se dice, ser ejercidos al contrario de lo que las Naciones Unidas dicen. No podemos moldearlo a como nosotros queremos, sino que como se ha dicho desde un principio. Debe ser el 30, ¿verdad? Hablando ahorita. No, el 29. Y eso sería todo. El colegio no terminó el como el de 30. Bueno, para finalizar tenemos el último artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 30, que dice: los derechos son inalienables. Algo característico de este último artículo es que engloba a los 30 artículos incluyéndose. Pues, cuando decimos que los derechos son inalienables, se quiere decir que estos derechos son fundamentales para la persona, que pertenecen a la persona, y que ningún tipo de persona, gobierno u otro ente es capaz de negarse legítimamente. Y para esto quisiera leer un pequeño fragmento de lo que tenemos aquí en pantalla. Dice: todos deben ser cumplidos y ningún derecho supera a los demás. Eso quiere decir que todos los derechos tienen la misma importancia, independientemente. Estos derechos son inherentes a cada mujer, hombre, niño, y no pueden ser posicionados en una jerarquía o ser ejercidos de forma aislada. Es decir, que no podemos aislar a alguien, discriminar a alguien, y que tampoco lo podemos poner de una forma de jerarquía, que podemos decir, por ejemplo, este niño tiene más importancia que esta niña. No, tampoco podemos hacer eso, porque eso está expresado en este último artículo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.
Pasaron todo. Bien. Bien, ya terminaron al menos las exposiciones de este día. Solo tal vez quisiera hacer una observación para los que falten, ¿verdad? Por si en la próxima clase todavía hay alguien que falte. Tienen que tener mucho cuidado en el color de la letra que ponen en sus diapositivas. Si ustedes van a poner letra blanca, el fondo tiene que ser oscuro, ya sea un azul oscuro o negro, para que la letra blanca resalte. Si se fija, en algunas de las que presentaron ahora no se alcanzaba a ver con definición qué letras eran. Entonces ahí sí tener un poco de cuidado. El otro es los apuntes que traigamos, ya sea en papel o en el teléfono, son apuntes. No es que yo voy a venir a leer lo que está ahí directamente todo del teléfono, porque entonces sería una lectura, no una exposición. Entonces que usted se puede apoyar en la lectura y usted explicar, dar ejemplos, ¿verdad? Me hablaban en cuanto a la educación, que para mí fue una lectura. Me disculpan, pero fue una lectura. Daniela tiene levantada la mano, la escuchamos. Sí, licenciada, yo soy del grupo 4, porque creo que el de ahora iba a pasar 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, nosotros somos como el grupo 1, o sea, el que fue la semana pasada, y no sé si nos tocaría exponer el miércoles o hasta la otra semana. No, el miércoles se terminan las exposiciones. Ah, bueno, gracias, Lick. Bueno, a la orden. No sé por qué no me está haciendo caso esto de poner la bocina allá. Entonces les decía, con respecto al derecho a la educación, ese tiene 3 apartados, ese derecho, ¿verdad? Pero por ahí les está diciendo que tenemos derecho a la educación, la primaria, digamos, hasta el bachillerato es gratis, las instituciones públicas creo que sí es gratis, pero ya en la superior, ¿qué dice? Todo es de acuerdo a méritos. Quiere decir que si el estudiante no logra aprobar los requisitos de las universidades donde él quiere entrar, él no va a entrar. Y no puede ponerse a exigir un derecho porque ya terminé mi bachillerato, tengo derecho a entrar a la universidad. Si no cumple los méritos o los requisitos que ahí le dan, no. Y esto se dio hace quizás como unos 10 años acá en El Salvador, donde muchos de los jóvenes que no pasaron la PAES y no entraron a la Universidad de El Salvador, se fueron frente a la Universidad de San Salvador a quemar llantas, a hacer un gran relajo, a exigir que ellos ya habían terminado su bachillerato porque la universidad les estaba negando la entrada si los derechos los protegían, ¿verdad? Pero no leyeron ahí que si ellos no cumplían los requisitos, ellos se iban a quedar afuera. Entonces, algún grupo de ustedes lo dijo, nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Si no cumplimos esas obligaciones, si no hacemos los méritos adecuados, no voy a lograr lo que yo quiero, ¿verdad? En el derecho, donde tenían que haber hablado de establecer el orden social, se me fueron a la discriminación, se me fueron a la explotación, nada que ver con el derecho. El derecho me estaba diciendo, y me gusta tener a alguien de leyes porque nos puede apoyar en ese aspecto, establecer el orden social. Toda sociedad debe de tener sus normas, sus instituciones que se encarguen de dirigir el orden social. Solo imagínense en una familia, ¿verdad? Cómo a veces le cuesta a los padres de familia mantener unida su familia, que los hijos vayan caminando por donde ellos deben de ir, que hagan caso, que no se vayan para otro lado. Eso de una familia, póngale una familia de 5. Ahora piensen en toda la sociedad. El que está gobernando, cómo mantener en cintura a toda esa gente. Se necesita tener instituciones que colaboren con el orden social, ¿verdad? Para que todos respetemos. Es que muchas veces nosotros no respetamos. Si nos podemos meter por aquí para acortar caminos, nos metemos y nos vale, ¿verdad? Quien venga atrás. Yo le decía a mi hijo menor, creo que al menos en Santa Tecla va a comenzar ya muy pronto, donde van a cambiar los semáforos inteligentes, que ya van a poder
localizar si la persona que va en el vehículo que está ahí enfrente tiene cinturón. Y si no carga el cinturón, ahí le va a llegar por correo, ¿verdad? El ticket, la esquela. Yo cuando mi hijo todavía estaba estudiando el mayor, su maestría en Oklahoma, yo pude ir a verlo. Y bueno, caminábamos a pie porque él por los estatutos de la beca no podía alquilar vehículos ni manejar en otro país. Entonces nosotros caminábamos. Pero a mí me sorprendía cuando íbamos caminando que de repente pasaba un vehículo y hablaba un semáforo. Disminuye la velocidad, y le hacía tres llamados. Entonces el vehículo disminuía. Y si no lo hacía, pues ya estaba tomados todos sus datos y le iba a llegar la esquela. Y las esquelas allá son de $300 para arriba. Aquí son de menos, de 57. Le digo, qué lástima que tengamos que recurrir a estas cosas para que nosotros hagamos caso. Cuando si tuviésemos una conciencia de la educación y los deberes y obligaciones que tenemos con respecto a la sociedad, nadie anduviera violentando los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces ahí, esa es la idea de los derechos. El último me dice que yo no puedo modificar el derecho, ¿verdad? Y a veces lo hacemos cuando yo estoy frente a alguien que desconoce, que tiene ignorancia de muchas cosas. Y entonces me aprovecho de ellas. De superioridad y de autoridad, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer eso. Es importante que nos formemos. Y aunque los estemos viendo un poquito desordenados, algo nos va a quedar y nos vamos a dar cuenta que los derechos son muchos y que yo, como una persona simple, los puedo violentar. Me gustó los ejemplos que dieron en cuanto a la esclavitud. Yo diría que ahí tal vez nos faltó cuántas veces esclavizamos a nuestra empleada doméstica. Que no queremos que se canse, no queremos que se siente, ve, la María solo sentada pasa, ¿ve? Allá va a comer, ve, no queremos ni que coma. Y esa es cuando es la empleada doméstica que en teoría está devengando un sueldo. Y cuando es la abuelita que se queda en casa, que es la que cocina, y a veces le reclamamos, abuelito, usted me dio salada la comida, abuelito, usted que no me lava la ropa. La abuelita no es la empleada, la abuelita lo hace porque quiere sentirse útil todavía. Sin embargo, a veces en algunas familias se les trata mal y se les explota. Y entonces es una explotación. ¿En qué otro lo podemos ver en la familia? Cuando a veces algunos padres machistas, diría yo, le dicen a sus hijas, usted debe de atender a sus hermanos varones. Y le lava la ropa y le hace esto. ¿Por qué? Cuando todos tienen que aprender todo, porque en el mundo no sabemos a dónde nos vamos a enfrentar y nos va a tocar defendernos solos, ¿verdad? Defendernos solos. Es bien interesante. Yo creo que si ya no hay más, estaríamos llegando hasta acá. Voy a parar la grabación y pues no sé si de casa hay algún comentario.